Bienvenida Estefanía, bienvenido maestro Cristian Camilo. Damos inicio a nuestro cuarto encuentro sincrónico. Es un placer tenerlos por acá. Hoy no es un encuentro cualquiera, hoy tenemos un invitado a esta maravillosa clase. Profe, lo contextualizamos un poco. Esta es Práctica Educativa 2, donde nos encontramos acompañando el proceso de la estudiante Estefanía Tamayo. Ya esta semana, si Dios quiere, el día viernes precisamente, inicia su proceso de práctica. No sé, Estefa, si te quisieras presentar. El No, micrófono. profe, así está bien. Perfecto. Bueno, profe, adelante, bienvenido. Bueno, muy buenas noches, Estefa, profe Erika, gracias por la invitación. Me habían pedido que acompañara este espacio en relación con el tema de las prácticas. Y para hablar de prácticas, es un tema que me gusta abordar en términos de la planeación, ¿cierto? De lo que implica la planeación y lo que implica la realidad posterior a la planeación. Eh, Soy psicólogo, Estefanía, con estudios en neuropsicología, eh, desarrollo de software, análisis de datos y soy un apasionado pues como por el tema del aprendizaje hace ya mucho tiempo. Vengo acompañando procesos eh, en diferentes secretarías de educación, en específico el tema de aprendizaje con todo el tema de docente, ¿cierto? He tenido la oportunidad de ser docente en colegios, en universidades, en diferentes aspectos, entonces hablar de planeación con los docentes es algo que me parece muy importante desde lo que implica el proceso del estudiante de pedagogía específicamente. ¿Por qué? Porque implica varias expectativas, ¿cierto? Hay dependiendo del modelo, dependiendo del enfoque, hay diferentes formas de abordaje de las situaciones de aula. Y frente a eso, me gustaría escuchar un poquitico, Estefanía, sobre que frente a ese tema de planeación, ¿qué es lo que se le viene a la mente cuando va a enfrentar sus prácticas en temas de planear, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que tiene con con su expectativa de planear cuando vamos a hablar de prácticas para conversar un poquitico? Pues por el tema de planeación pues, de planear, digo que es como el orden o los contenidos que voy a ver durante una clase o en qué tiempos los voy a realizar. Los contenidos o los tiempos, perfecto. ¿Ya has tenido otras oportunidades de práctica en otros momentos? ¿Ya has tenido la oportunidad de estar con grupos? Sí, anteriormente estuve, sí, ya tuve la oportunidad de estar en un jardín infantil hace poco, pues en semestres pasados. Perfecto. ¿Y cuál fue tu experiencia? Frente a la planeación, ¿cómo te fue frente a lo que planeaste y a lo que pudiste desarrollar o ejecutar? Pues la verdad fue complicado. La docente ya tenía como todo muy plano, ya tenía toda su planeación hecha, entonces como permitirme realizarla con ella, no. O sea, ella me decía como, hoy vamos a estudiar eso, esto y eso, entonces como crearla yo misma, no. No la has podido crear tú misma. No. Ok. Bueno, mira, hay algo que es muy importante frente a la planeación y es que la planeación perfecta como tal no existe, ¿cierto? O sea, yo quiero que nos pensemos de que la planeación es muy importante porque nos permite anticipar situaciones. Anticipar más, no controlarlas, ¿cierto? Porque el ser humano es
impredecible, entonces van a haber muchos factores que van a afectar esa planeación. Entonces tenemos una planeación, como tú lo decías, frente a los tiempos, frente a los contenidos, y esperamos que se desarrolle, ¿cierto? En un espacio, con un grupo determinado, X cantidad de chicos, con un tema, con un contenido, con unos tiempos puntuales, y esperamos tener algún tipo de resultados. Sin embargo, como tú lo decías, a veces no, las cosas no se dan como nosotros lo planeamos. Entonces, ahí viene un poquitico de la planeación frente a la expectativa, ¿cierto? Y se da frente a lo que nosotros planeamos frente a esos temas, que es el horizonte teórico frente a un contenido que se espera evaluar, que se espera que un niño, un grupo de niños frente a una determinada edad alcancen. Pero cuando yo llego, pasan un montón de imprevistos frente a la situación, ¿cierto? Entonces, en el caso particular, se diseña un tiempo, un contenido, un material incluso, porque se espera desarrollar un concepto y empiezan a pasar imprevistos. Imprevistos desde la, desde la primera, desde el primer chico que cruza el aula, es un imprevisto, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Y ahí empiezan a jugar diferentes variables, que son esas dinámicas que nosotros esperamos controlar y que esperamos que sean lineales. Entonces, los primeros 5 minutos hago esto, el saludo después esto y evalúo con esta opción. Y tenemos un plan muy bonito, muy estructurado. Pero como te decía, con los seres humanos nos encontramos con un sistema complejo y con múltiples factores que es imposible predecirlos. ¿Sí? Entonces empezamos a tener un choque frente a lo que es la realidad, frente a lo que nosotros podemos hacer. Y aquí hay algo que es muy, muy importante, que tú lo decías frente a la planeación, y es los tiempos y los contenidos, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Porque por lo general intentamos transmitir un contenido, un tema, ¿cierto? Y esperamos que dentro de nuestra planeación chuliemos el que yo pude abordar un tema, eh, un concepto, una letra, un número, un proceso matemático. Sin embargo, en el momento del desarrollo, es posible que el tema, el conocimiento, pase a tener que estar en un segundo plano porque voy a tener que solucionar una crisis en tiempo real. Este tipo de choques entre la realidad o la teoría y la realidad institucional puede generar mucha frustración, ¿cierto? Y aquí quiero contarte un poquitico, pues, como de mi historia, eh, cuando empecé con el tema de la docencia. Empecé dando unas clases de dibujo y caricatura. Entonces, eran unas clases que tenía que preparar eh, para chicos entre los 10 y los 14 años aproximadamente, en un colegio de la ciudad de Medellín. Y era una clase específica, el cual tardaba en mi preparación aproximadamente 1 hora y 2 horas para la planeación, porque implicaba obtener un producto. Pero me resultó un proceso muy frustrante porque el nivel de desempeño de los chicos era totalmente eh, mucho más alto incluso del que yo podía brindarles, ¿cierto? Entonces, cuando yo llegué a brindarles una orientación para realizar un dibujo bajo una técnica específica, tenían un bagaje muy impresionante. Entonces, ellos me mostraban sus libros de dibujo y ya estaban haciendo otro tipo de procesos mucho más avanzados, con unas técnicas muchas más avanzadas. Y era un tema que frente a la planeación, ¿cierto? La realidad chocaba. Y chocaba porque el grupo era un grupo muy dinámico, como te decía. O sea, yo llevaba con un tema y ya los chicos estaban con un tema superior. ¿Qué tenía que hacer? Frente a la planeación que tenía que volver a replantear todos mis objetivos de aprendizaje frente a la dinámica del grupo.
Entonces, y por más que conociera la dinámica del grupo, siempre tuve que enfrentarme a que la planeación que tenía nunca la pude cumplir, porque el grupo siempre exigía mucho más incluso de lo que estaba planeado. Entonces, esa planeación perfecta y las dinámicas que uno puede controlar, a veces tenemos esos resultados impredecibles, como te decía. Esa fue como mis primeras experiencias como profe, súper frustrante con el tema de la planeación, porque el esfuerzo que tenía que hacer para poder planear un ejercicio, pensaba que jamás lo ejecutaba, porque no lo podía ejecutar. Sin embargo, la dinámica de solucionar las crisis en tiempo real, de que llegaba un chico a explicar un proceso diferente de cómo poder obtener una técnica diferente de lo que yo estaba haciendo, permitía a los chicos obtener también el objetivo bajo el cual nosotros estábamos intentando realizar un ejercicio de aprendizaje. Entonces, esa es mi experiencia como profe en colegios frente a la planeación y la realidad, ¿cierto? Cuando tuve la oportunidad pues de dirigir algunas prácticas en pedagogía infantil con una universidad en la que acompañé, algunos de los estudiantes manifestaban estas tres, esos tres retos, ¿cierto? No sé si te sientes identificado con alguno de ellos. ¿Tienes algún problema con hablar en público, Estefanía, o pensar en cómo manejar el tema de las familias? Eh, yo creo que más que todo en hablar en público, me lo quedo muy fácil. ¿Te bloqueas para hablar en público? Sí, me lo quedo, pues, con cualquier cosa me lo quedo muy, pues sí, me da como pena. Bueno, yo te cuento que esa es una de las, pues es uno de los miedos que por lo general he podido escuchar de los estudiantes de las licenciaturas, el miedo a hablar en público. Pero yo creo que parte de ese miedo, no sé si has escuchado alguna vez que los artistas, los cantantes, sienten muchos nervios también, pues como en el momento de salir a dar sus conciertos. Yo creo que eso hace parte pues como del ejercicio docente, ¿cierto? Desde mi perspectiva personal, te confieso, a la fecha de hoy, eh, todavía me da mucho susto tener que hablar frente a otras personas. De hecho, se lo decía a la profe cuando me hacía la invitación y yo, ay, profe, usted no sabe lo difícil que es para mí sentarme a hablar con otra gente. Pero hace parte del ejercicio del encontrarse con el ser humano, ¿cierto? O sea, a veces el que el profe enfrente ese miedo con el público con el que ustedes tienen, que son los niños más pequeños, lo que transmite es enfrentar, enfrentar esos miedos, ¿cierto? Cuando hablo con los profes de los primeros grados, me gusta que tengan en cuenta que los niños tienen la capacidad de identificar las emociones de los adultos, ¿cierto? Aunque no las puedan poner en palabras. Entonces, es posible que los chicos incluso sientan el miedo, ¿cierto? Pero si tú, a pesar del miedo, te enfrentas en ese día a día, lo que ellos aprenden, lo que ellos entienden de ese adulto que está compartiendo es que a pesar del miedo, enfrentarse cada día a un grupo vale la pena, ¿cierto? O sea, el poder confiar en estar con otro ser humano es algo muy bonito que ojalá los profes lo pudieran, lo pudieran tener en cuenta, ¿cierto? El impacto que tienen cada vez que se paran frente a un grupo de chicos. El tema de las familias es muy importante porque también tiene mucho que ver con el tema de las expectativas, porque toda esa planeación que realiza el profe en ocasiones se ve frustrada porque las dinámicas familiares
no aportan al proceso de aprendizaje de los chicos. Entonces, eso a veces también suele ser uno de los factores que frente al tema de la planeación pueden resultar frustrantes para la labor docente. Y los imprevistos, como te decía, que ya los hemos venido conversando pues como dentro de este pequeño espacio, eh, es algo que tiene que convertirse en el día a día, ¿cierto? Del docente. O sea, los imprevistos van a tener que solucionarse en cada minuto, en cada día de la labor del docente. ¿Por qué? Porque el ser humano está lleno de esas vicisitudes que lo llevan a ser impredecible. Entonces, retomando el tema de los imprevistos, hay algo que, que me gusta nombrar como el ciclo del manejo del error. Entonces, tenemos un plan, una planeación de lo que debe ocurrir, que está bajo la planeación de los tiempos, de los contenidos, de los temas, de la evaluación, que es la estructura teórica del paso a paso, de lo que yo quiero hacer, de lo que debo hacer, el material que llevo, pero me encuentro con un imprevisto, ¿cierto? Me rompen el guión, me rompen lo que yo llevaba. Hay un evento inesperado, un niño se peleó, un niño hizo un chiste y cambió la dinámica del ejercicio. El material que llevaba se dañó y la planeación que yo llevaba se cae al piso. Entonces ahí viene la resolución que hace el maestro en el momento, ¿cierto? Tiene claro su objetivo y y de ahí viene lo importante de la planeación, ¿cierto? Cuando yo planeo, por lo general, tengo un objetivo, ¿cierto? Tengo diferentes pasos para poder cumplir un objetivo. Y ahí ajusto, ¿cierto? Adapto de forma rápida la situación intentando cumplir mi objetivo. ¿Eso qué me permite? Transformar el error en un aprendizaje, ¿cierto? Y en una narración profesional. Y ahí hay algo que llamo el relato docente. Cuando tú te vas y conversas con los profes, por lo general, dentro de la narrativa de los profes, siempre está el cómo sortearon ese imprevisto en su clase, ¿cierto? O sea, la narración del profe siempre está en, me pasó esto con un chico y lo solucioné así, tuve que hacer esto, tuve que llamar al cordi, tuve que sentarlo, tuve que llamar la atención, tuve que llamar al papá. El sortear el error hace parte de esa narrativa del docente, hace parte de eso que construye ese ejercicio docente, o sea, de cómo yo, a pesar de que mi planeación no se dio, pude identificar, pude sortear, pude realizar otra actividad y eso se convierte en una anécdota, en una reflexión de cómo yo sorteo los errores para retomar nuevamente ese objetivo, ese espacio de aprendizaje que tengo. Y todo esto nos deja entonces por ahí un currículo, un plan, a veces muy rígido, muy sólido, pero que está permeado por todo lo que pasa en el aula, ¿cierto? Por todas esas estrategias que yo dentro del error, dentro del imprevisto tengo que diseñar, tengo que desarrollar y frente a ese impacto de la familia y de la dinámica que pasa y cómo eso empieza a permear, porque entonces en este momento muchas veces esas planeaciones que se tiene frente a un tema, frente a un contenido, se tienen que llevar a otro tipo de reflexiones. Uno de los ejemplos, por ejemplo, eh, lo que pasó la semana pasada con el tema del temblor. Muchos de los profes tuvieron que, a pesar de la planeación, retomar en medio del caos a su grupo, realizar una actividad, un ejercicio de calma, de llamado al orden, y los temas que estaban planeados quedan
por ahí, mientras que empiezan a otra vez a redireccionar a su grupo, a traerlos a la calma, a pesar de la misma dificultad que ellos estaban pasando, ¿cierto? Bajo esa situación tan crítica que pasó la semana pasada, en la que generó pues como muchas frustraciones, muchas emociones encontradas. Entonces ahí es donde viene esa, esa balanza frente al cumplir de forma estricta lo que yo planeo y qué tan flexible soy, ¿cierto? Y cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de empatía y adaptabilidad, porque si un docente no es empático, creo que está en el lugar equivocado, ¿cierto? Si un docente no tiene la capacidad de conectar con la emoción de uno de sus niños y adaptarse a la situación, creo que es momento de que reflexione frente a sus prácticas, ¿cierto? El docente en este momento no tiene un rol de transmisor de conocimiento, de transmisor de contenido. Tiene que ser flexible frente a la situación que atraviesa cada ser humano. Su grupo, contemplarlo como un grupo diverso y para contemplar ese grupo diverso tiene que tener una concepción de un ser humano diverso. Y si yo contemplo al ser humano como un ser humano diverso, dentro de mi labor docente tengo que ser flexible, empático y adaptarme a la situación. Entonces, en momentos de crisis, a veces es más importante que nuestra respuesta como docentes se incline más hacia eso humano de lo que está pasando. Y retomo lo que pasó con el temblor hace una semana. En esos momentos en los que la planeación no se da, a veces hay que mejor centrarse en lo humano de lo que pasa. Te voy a dejar esa reflexión del tema del relato docente, ¿cierto? Yo te decía, cuando escuchamos a los profes, el relato docente a veces se ve de forma repetitiva en cómo sortearon esas dificultades que salieron a la raíz de la planeación. Y cuando un profe cuenta lo que tuvo que hacer para sortear esa dificultad con otro profe en un espacio diferente al del aula, eso empieza a convertirse en un conocimiento consensuado, en una comunidad de aprendizaje. Es la forma en la que tiene el docente de decir, mira lo que me pasó, mira cómo lo sorteé, para que si a ti te pasa, lo tengas en cuenta, yo cómo lo hice, y tú tengas elementos y tengas herramientas para que también lo puedas sortear. Entonces, ese relato docente de reflexionar sobre lo que pasó, de cómo a pesar de mi planeación tuve que redirigir mi ejercicio docente, de cómo manejé el error, lo que no se dio y de cómo me adapté a la situación, ¿cierto? Eso forma un docente resiliente, donde no es solo una historia, como te decía, sino es una herramienta de cómo yo asumo una situación y la transformo en aprendizaje significativo para mi labor como docente. ¿Cierto? Y para terminar con este tema de la planeación y del rol docente, como te decía hace un momento, yo considero que en esta época, efectivamente, el tema de la flexibilidad, de la empatía y la adaptabilidad es lo que hace el rol del docente. Porque considero que estamos en un momento sociocultural en el que la transmisión de conocimiento pasa a jugar un segundo plano. Nos convertimos en unos tutores y en unos mediadores que acompañan el proceso de aprendizaje de los niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, en esa medida, la experticia del docente no radica en ejecutar un plan perfecto, sino en la capacidad que tenga sobre reescribirlo en tiempo real y de una manera excesivamente humana, empática con el grupo de niños y niñas que tenga enfrente.
Profe, muchas gracias por esa experiencia. Efectivamente, eso lo vivimos a diario los docentes. En este caso de la práctica, es algo que efectivamente Estefa va a ir preparada porque situaciones surgen todos los días, actividades, y pues a todo esto debemos de tener mente abierta. Profe, te quería agradecer por compartirnos este conocimiento desde el ejemplo, desde la experiencia, y muchísimas gracias. A ti por la invitación. No sé si, Estefanía, tienes alguna inquietud, alguna pregunta. Es con mucho gusto. Yo sí tengo una pregunta, sino que pues tengo varios amigos que son docentes y hace poco hablábamos sobre, o sea, yo hago mi planeación y para mí es una cosa de locos, pues lo mejor que he hecho, pero que llego al salón y encuentro pues como todo lo contrario, como que no recibo lo que yo quería y para mí mi planeación es súper chévere. Entonces hablábamos como de tema de, entonces, ¿cómo enfrento esto? Pues, ¿cómo cambio de una, si yo ya lo había hecho, o sea, yo ya había hecho y que para mí era lo mejor y que todos íbamos a estar súper, que pues íbamos a estar muy cómodos con esta planeación, pero no sucedió. Entonces, hablamos de era como eso, cómo cambiar, como para que todos, como que todos les llame la atención lo que yo hice, ¿sí me entiendes? Claro que sí, mira. eh, ¿Cómo hacer para que a todos les llame la atención lo que tú haces? ¿Conoces el diseño universal para el aprendizaje? Sí. ¿Qué conoces sobre el diseño universal para el aprendizaje? Cuéntame un poquito, lo que se te venga a la cabeza. No, perdón, entendí mal la pregunta sobre este tema, la verdad no conozco. ¿No conoces sobre el diseño universal para el aprendizaje? No, o en este momento no lo recuerdo. Bueno, yo te cuento entonces. Actualmente, en nuestro modelo educativo en Colombia, uno de los pilares que mide la calidad de la educación es cuando hablamos del proceso de educación inclusiva o de inclusión, ¿correcto? Entonces, cuando vamos a medir la calidad de la educación en Colombia, uno de los criterios es la educación inclusiva. Y la educación inclusiva, uno de sus pilares fundamentales es el diseño universal para el aprendizaje, que tiene tres principios. Como su nombre lo indica, habla de diseñar universalmente situaciones de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, mira que estamos hablando de planeación, de un diseño universal para el aprendizaje. Ese diseño universal para el aprendizaje nos habla de tres principios. Uno de los principios nos habla sobre las diferentes formas de representación para presentar la información. ¿Cómo así? Por lo general, eh, el ser humano tiene diferentes formas de procesar la información, o sea, la puede ver, la puede oír o la puede tocar, ¿cierto? Entonces, cuando yo diseño una actividad, cuando yo planeo una actividad, la sugerencia que te puedo dar es que contemples los principios del diseño universal del aprendizaje, ¿cierto? Entonces, que yo pueda llamar la atención de los niños a través de una forma visual, de una forma auditiva y específicamente, si estamos hablando de primera infancia, a través del movimiento, ¿cierto? Si tú planeas una actividad a través del movimiento, vas a capturar la atención de un 80% del grupo que tengas, cuando tu actividad está planeada a través del movimiento. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Planea teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del grupo con el que te enfrentes. O sea, dentro de la planeación, el diagnóstico o la caracterización es muy importante, ¿cierto? Es poder saber yo a qué tipo de grupo me voy a enfrentar. No es lo mismo que yo me enfrente a un grupo
de transición en una vereda a que yo me enfrente a un grupo de transición en una ciudad, ¿cierto? Entonces, eso me da luz para la planeación. Lo que los motiva a los chicos frente a la forma de representación de la información visual, auditiva, kinestésica y frente al momento evolutivo por el que están pasando. Entonces, ¿quieres llamar la atención de los chicos, de la gran mayoría? Planea a través de juegos. Esa sería una de mis recomendaciones. Y cuando te hablo de juegos y planeación, pues te estoy hablando de diseño universal para el aprendizaje. Si todavía no lo conoces, te invito a que lo conozcas, porque como te digo, hace parte de un elemento de calidad en el sistema de educación en Colombia. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi profe. Esto nos sirve tanto a Estefa como para mí, porque efectivamente ese es nuestro objetivo, llamar la atención de estos pequeños. En el caso de esta licenciatura es un reto muy grande con el que contamos nosotras, porque por ejemplo ahorita hablaba con la cooperadora de Estefanía, la docente titular, y Estefanía va a estar con niños de 2 a 3 años. Son niños muy pequeños donde efectivamente la atención va a ser un poco más reducida y hay que ser muy estratégicos para el desarrollo de una planeación, teniendo en cuenta que allí el cuidado puede prevalecer incluso más que la actividad pedagógica, sin descuidar esto. El profe a mí me compartía, voy a decirlo, me enseñó el tema de que efectivamente la parte académica pasa a un segundo plano. Acá nos interesa un poco más que el chico sea feliz, que el chico socialice, que el chico esté con sus pares y es uno de los objetivos de la primera infancia. Entonces, Estefa cuenta con un reto grandísimo. Adicionalmente, en el centro educativo en el que va a desarrollar la práctica, es el grado con el que más estudiantes tienen, más demanda hay, entonces va a ser pues como un compromiso adicional. Bueno, profe, ya yo me quedo por acá con Estefan para compartir un poquito sobre el proceso de la iniciación de la práctica. Gracias, y ya retomando y para terminar, me dice que son chicos, niños de 2 a 3 años, ¿cierto? Sí, señor. El ritmo, dentro de la etapa de desarrollo en la que están, el ritmo es muy importante. Las canciones es algo que llama mucho la atención, las canciones rítmicas con ellos, los aplausos, ¿cierto? El que ellos respondan a un coro en una canción, eso es algo que captura la atención de los niños en esa etapa de desarrollo en la que se encuentran. Entonces, ese puede ser un elemento, el ritmo. Lee un poquitico sobre el ritmo y la importancia del ritmo en esa etapa del desarrollo de los niños, que te puede ayudar a una planeación eh, que de pronto no te frustre tanto cuando uno planea. Listo. Muchísimas gracias, Estefanía, que estés muy profe. Listo, bien, profe. profe Muchas Erika. gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que estés muy Hasta bien. luego, gracias. Bueno, Estefan, él es un docente experto en el tema y yo quería que nos acompañara en este proceso de iniciación porque efectivamente vas a contar con un reto, como lo estábamos mencionando. Ahorita tuve la primera reunión con la docente cooperadora. Gracias a Dios le insistí bastante y yo, bueno, a las 4, a las 6, ¿a qué horas le queda más fácil? Desde la semana pasada estaba intentando y hoy por fin lo logramos. La profesora muy dispuesta, con mucha apertura. Me encuentro con la sorpresa que te menciono, que van a ser niños muy pequeños, pero es muy rico, la verdad, porque me contextualizó el acompañamiento, el tema de las actividades, pero aún recuerda siempre teniendo en cuenta el tema de familia escuela, vas a tratar de transversalizarlo para que trabajen juntas de la mano. Estefan, estas 2 semanas, este viernes y el próximo, tú no vas a hacer ni planeación ni diario. Únicamente te vas a dedicar a la caracterización. Tú ya tienes el formato.
vas a mirar cuántos niños son, cómo es el ritmo de aprendizaje, qué actividades puedes proponer para que esa planeación sea un poco más asertiva. No vas a llegar como con una manualidad, cosas muy elaboradas, porque mira que son niños muy pequeños y como me lo mencionó la profe ahorita, son muchos. Entonces yo creo que allí el tema del acompañamiento, del cuidado, de la protección de ellos va a primar un poco más. Igual tú vas a trabajar a tu ritmo, tranquila. Recuerda que son 4 horas, 3 de ayudantía y una intervención. Tú miras la dinámica y me vas contando. La idea es que nosotras nos reunamos cada 8 días, así como este encuentro. Tengamos devoluciones. Tú me cuentes, profe, esta semana me fue súper mal. Un ejemplo, los niños no hacían sino llorar. No fui capaz de organizarlos. O, profe, todo lo contrario. Siento que esa es la edad en la que yo quiero trabajar. Esa profe me dejó el grupo y yo fui la profe. Entonces yo quiero que desde el sentir que me compartas todas esas experiencias. Claro, vamos a desarrollar diario y planeación, pero aparte de ese formalismo, que yo lo veo así, vamos a centrarnos en tu proceso, en cómo se siente Estefanía en la práctica. Estefan, vamos a tener 3 entregas de diarios y planificación. La idea es que para que tú no te dejes acumular, cada semana los vayas desarrollando y los vamos socializando. No es que me tengas que hacer una presentación, una sustentación, no, simplemente es eso, me vas a contar. No sé si tienes alguna duda o pregunta. No, profe, por ahora no. Pero yo incluso también le escribí esta mañana a la profe, porque no sabía si sí te había respondido o no, y ella me dijo que sí, que ya había hablado con usted. Ella es muy formalita, solo que sí es muy dura para responder, mucho, mucho es mucho. Pero es, Sí. pues es una, no sé, a mí me pareció una persona muy linda, muy inteligente, entonces pues, la verdad, yo siento que me va a ir muy bien. También, hablando pues como del tema del cuidado de los niños, a mí me parece un reto muy grande porque la verdad las instalaciones del centro es complicado, es con segundo piso, los salones son es arriba, entonces me parece que es muy complicado también por el tema del cuidado con tantos niños y esas escaleras, pues no sé, o llega después y yo no, y si se me cae un niño o No, algo, entonces sí me parece complicado. no, yo te soy sincera. Para mí es un reto gigante. Por eso yo siento que las actividades van a pasar a un segundo plano y se lo dije también a ella, porque efectivamente tú vas a ser un apoyo fundamental en este proceso. Es que son demasiados niños y son muy pequeños. Son niños que incluso algunos deben de usar pañal, la alimentación, son varias cosas que yo como profe debo de tener en cuenta también a la hora de pedirte insumos, porque yo no me puedo poner únicamente con esas obligatoriedades que tenemos cuando el contexto es diferente. Por eso es súper importante esa reunión con la cooperadora. Ella creerá que yo soy muy intensa, qué pena, porque yo le escribía y ella no me daba respuesta, pero es una persona súper formal, súper abierta, me habló muy bien de ti, el compromiso, y yo sí, esa chica le contaba cómo nos fue bien con los documentos, porque este proceso que pasamos, Estefa, es muy traumático. Lo devuelven por cualquier cosita y mira que nos fue súper bien, estamos en los tiempos acordes. Le expliqué a ella también el proceso de la evaluación, que ella nos debe de evaluar 2 veces y que cuando te evalúe me comparta el pantallazo para ya yo proceder al intercambio, porque desde el Centro Virtual de Prácticas nos envían lo que es la nota y esa nota yo te la colocaría a ti.
le dije que es una nota alta, entonces que si por ejemplo tú pierdes esas dos notas y pierdes otra, pierdes la práctica, que yo sé que así no va a ser por el compromiso y la dedicación, pero era como para dimensionarle a ella el compromiso que tiene contigo. Pero la chica súper formal, súper atenta, ya pues yo también empecé con el formato de que vamos a diligenciar, anexé las evidencias y con ella vamos a realizar 3 reuniones. Ya nos quedan faltando dos, que una es la del medio como para ver el seguimiento y la otra es de finalización. Estefa, no olvides por favor el formato de asistencia. Ese formato lo van a ir firmando cada que asisten al centro de práctica. Recuerda que son 40 horas. Si por alguna razón no puedes ir un viernes, yo le dije a ella, existen calamidades que ninguna estamos libres de ella, entonces ella puede hablar contigo y decirte, profe, esta semana voy a ir 2 veces, voy a ir 3 veces, siempre y cuando ella lo permita y tú me mantengas en contacto, porque a nosotros desde la universidad nos piden un seguimiento. Es más, yo te iba a mencionar un requerimiento que tenemos, pero yo creo que no sea necesario. Yo incluso le hice la apertura a la profe que me contara siempre si tenía alguna dificultad, si necesitaba algún acompañamiento, porque nos están proponiendo desde el Centro Virtual de Práctica que cuando ustedes estén desarrollando la actividad, hagamos videollamada para lograr evidenciar el trabajo de ustedes. Pero en este caso yo creo que no va a ser pertinente. Yo más fácil te pido las fotos. Recuerda que las fotos van a ir en el diario de campo y en el proyecto de aula. En esas fotos vas a procurar que no se vean los rostros de los niños, las espaldas, la actividad que hagas con ellos, pero los rostros no, para que no tengamos que diligenciar todos esos formatos de permisos ni nada. Entonces yo digo que ese de videollamada todavía no. Continuemos así, nos está yendo bien. Recuerda, desde estas 2 semanas tú tienes la caracterización. Vas a ir, vas a tener en cuenta cada ítem y la vamos a socializar dentro de 15 días acá en el encuentro. Ya para dentro de 15 días tú vas a tener la primera planificación y vas a empezar a mirar en qué vas a trabajar el proyecto de aula. Recuerda que el proyecto de aula es el que iba en la parte de arriba de la planificación. Ese proyecto, ay, fue madre, ay. Ese proyecto lo vas a desarrollar identificando una necesidad en el centro de práctica. Por ejemplo, ahora que vas a trabajar con niños tan pequeños, yo creo que van a tener necesidades. Una de ellas es la infraestructura, que sea un segundo piso no es tan amigable para niños tan pequeños. Ustedes teniéndolos que subir, que bajar, eso no es tan fácil y tantos niños. Tú más adelante que estés un poco más adentrada en las temáticas del centro, me cuentas si ella tiene ayudante o cómo es la dinámica, porque yo no me imagino 17 bebés quietos. Yo me los imagino de un lado para otro, jugando, llorando, y es lo normal, lo que va a hacer un niño. Entonces sí me llama la atención porque en este caso tú vas a ser la mano derecha de la profe. Bueno, otro aspecto importante, tú vas a tratar de vincularte a la planeación de la profe. ¿Cómo así? El tema tuyo es familia y escuela, pero la profe está trabajando el cuerpo humano. Tú vas a tratar de transversalizar, de unificar esas dos temáticas. Primero, para que tú puedas desarrollar tu tema, que es el que hoy en día a ti y a mí nos llaman, pero también para que la apoyemos a ella, porque tú vas a ser, como te digo, esa mano derecha, entonces tú vas a llegar a aportarle también desde esas dinámicas, desde esos juegos, desde esas estimulaciones que ella normalmente desarrolla en clase. Entonces,
Precisamente para eso son estas 2 semanas. Tú solo vas a observar, si quieres le ayudas, si no, no, vas tomando nota. Te recomiendo que lleves el formato y vas pues diligenciándolo. Este es como un recorderis de todo lo que debemos de tener en cuenta para iniciar este proceso de la práctica, porque ya está encima. No sé si tienes alguna duda o pregunta de lo que no hayamos hablado. Profe, sino que yo ahora estaba revisando y dice que la caracterización como que hay que subirla este viernes si no estoy mal. Entonces, ¿cómo sería? Pues en el tema de las tareas aparece, yo creo que es este viernes. Bueno, no, tranquila, no se me preocupe por las fechas porque eran tentativas. Ese es un orden que se debería de llevar, pero mira que eso no dependía de nosotros, eso dependía del ARL. Entonces, así se cumple la tarea. Después, la otra semana, después de la otra semana que ya la tengas, me la envías por bandeja de entrada y ya yo procedo a calificarte. Sí es necesario que las socialicemos e incluso eso nos vuelve las clases más dinámicas, porque nos vamos a reunir, de eso te quería hablar. Mira que solo somos tú y yo. Entonces, la idea es que nos sigamos reuniendo cada 8 días. ¿A ti te queda bien esta hora? A las Profe, 7. también te quería decir, no sé si te queda bien, no sé, un poquito más antes, pues más temprano. Yo tipo 5:30 en adelante yo estoy disponible, entonces de pronto si te queda más temprano, mejor. Listo, voy a hablar con la Cordi y si ella no lo aprueba, la seguimos desarrollando 5:30, porque hay actividades que van a ser grupales desde el centro de práctica. Mira que hace 8 días tuvimos un encuentro grupal. Entonces ella de pronto nos puede decir, pero en esas actividades, ¿qué? Yo propongo que para esas actividades nos conectemos normal a las 8, pero para este tipo de encuentro a las 5:30. Yo no tengo problema y hasta mejor porque no se nos hace tan tarde. Adicionalmente, en estos encuentros vamos a trabajar temática acerca de la relación entre familia y escuela, pero vamos a tratar como de intercambiarlos. En uno temática, en otro socialización de tu experiencia en el centro de práctica, en otro temática, en otro primer diario de campo, primera planificación, en otro caracterización, en otro proyecto de aula, y así nos vamos yendo para que no se nos vuelvan tan tediosos estos encuentros, ¿te parece? Sí, profe, queda muy bien. Bueno, no sé si tienes alguna duda, se nos pasa algo. Yo creo que ya. No, pues yo creo que así está bien. Alguna cosa de todas maneras te escribo por WhatsApp. Listo. Vamos a culminar para cumplir con el orden de la jornada. La idea es que cada encuentro nos dure 1 hora. Vamos a ver un video reflexivo sobre la relación entre familia y escuela. Voy a compartirte pantalla. Ay, yo lo tenía por acá. Bueno. Si solo puedes rendir cuando la fecha límite está al rojo vivo, estas 3 cosas pueden cambiarlo. Número 1. Los ceros tienen un carácter parecido, pero con normales.
¿Quién me trae una lija, por favor? Perdón, profe, por el balonazo, ha sido sin querer. Con las gafas adecuadas, con la mirada de la empatía, podemos ver lo que antes era invisible. En España, más de 50.000 niños, niñas y adolescentes forman parte del sistema de protección. Están aquí, entre nosotros, en cada rincón de nuestras ciudades. Lo único que necesitan es ser vistos, tratados con respeto y con el cariño que todos deseamos recibir. Ayúdanos a visibilizar la infancia tutelada. 20 de noviembre, Día Mundial de los Derechos de la Infancia. Que sí, que te lo prometo, que he visto a una loca empujando un columpio vacío y hablando sola, ¿vale? Bueno, espérate, que aquí hay otro. O sea... ¡Oh! Lo siento, ¿estás bien? ¿Se puede saber qué haces solo jugando en la calle? No. ¿Que con esto lo entenderás todo? Bueno, este es un video reflexivo para nuestro espacio relacionado con la infancia, donde debemos de tener en cuenta esos derechos, donde ellos deben de ser visibilizados. Y es una invitación porque precisamente tú vas a acompañar esta práctica de niños tan pequeños y es un reto completamente. Es un reto, un compromiso y sobre todo una responsabilidad. Tú no vas a pensar que se te va a caer, que se te va a lastimar, que va a llorar, no. Vas a ir con la mejor disposición y sé que te va a ir muy bien. Te deseo muchos éxitos, muchas bendiciones en este proceso y ya sabes que estoy acá para apoyarte en todo lo que necesites. Acabé de preguntarle a la coordinadora sobre la hora de los encuentros, esperemos la respuesta y apenas la tenga te la comparto. Muchos éxitos y una bendecida noche, Estefan. Listo, profe, muchísimas gracias, que estés muy bien. Lo mismo, hasta luego. Hasta luego.